En un video anterior exploramos a los grandes depredadores que ignoran a los humanos, pero ¿qué pasa con los animales que sí nos ven como una presa potencial? Últimamente ha circulado una teoría en diversos podcasts y medios de comunicación que asegura que solo existen 4 especies animales en todo el planeta que cazan humanos de forma activa y sistemática. Esta lista incluye al oso polar, el tigre, el leopardo y el cocodrilo del Nilo. Sin embargo, ¿no será que este número 4 es una simplificación excesiva, sobre todo cuando solemos escuchar noticias sobre ataques de leones, unos superdepredadores que brillan por su ausencia en esa clasificación? Cuando estos encuentros en la naturaleza terminan en tragedia, es fácil que nosotros los humanos confundamos una reacción defensiva repentina con un ataque depredador deliberado. Entonces, ¿dónde está exactamente la frontera entre ambos comportamientos? ¿Y existen otros cazadores temibles que fueron ignorados? Vamos a descubrirlo. Forrest Galante es una figura muy conocida en el mundo de la biología de la vida silvestre. El biólogo estadounidense es famoso por sus programas en Animal Planet y en varias entrevistas recientes lanzó una afirmación que parecía definitiva. Según él, en todo el planeta solo hay 4 especies de animales que seleccionan activamente a los humanos como presa. El podcast The Makeshift Project fue una de las plataformas principales que difundió esta idea, y a partir de ahí, la lista de estos 4 animales específicos comenzó a viralizarse rápidamente en múltiples redes. Hablamos del oso polar, el tigre, el leopardo y el cocodrilo del Nilo. Pero antes que nada, debemos aclarar un punto fundamental. Esta lista excluye por completo a los causantes de muertes indirectas, como los mosquitos transmisores de enfermedades, las bacterias o los parásitos. El enfoque se limita estrictamente a grandes carnívoros que matan humanos para alimentarse, y esa es una base perfectamente razonable para comenzar. El problema, sin embargo, reside en cómo se presenta esta lista, como un hecho absoluto e incuestionable. En la biología del comportamiento, el límite entre un golpe defensivo, un ataque oportunista y una caza depredadora deliberada rara vez es una línea recta. Para clasificar un ataque como verdaderamente depredador, lo que significa que el animal buscó activamente a un humano como fuente de alimento, la ciencia oficial se apoya en criterios objetivos y rigurosos. ¿Arrastró el animal a la víctima? ¿Intentó ocultar el cuerpo? ¿Regresó para consumirlo más tarde? Estos son los parámetros utilizados en investigaciones revisadas por expertos y no en suposiciones emocionales. Al aplicar estos criterios exactos, las 4 especies de la lista cuentan, sin duda, con el historial de comportamiento necesario para justificar su lugar. Los tigres tienen un historial documentado de devoradores de hombres específicos cuyas víctimas se contaban por decenas o incluso cientos. Los leopardos en la India comparten un pasado muy similar. Por su parte, el cocodrilo del Nilo es responsable de cientos de muertes humanas confirmadas cada año en toda África. Además, los registros históricos del Ártico confirman que cuando los osos polares se encuentran con humanos, la gran mayoría de esos raros ataques son motivados por puro hambre depredadora. Por lo tanto, los datos del mundo real no desmienten la lista viral, pero sí demuestran que solo nos cuenta la mitad de la historia. La naturaleza rara vez se ajusta a números tan redondos y perfectos. Y cuando empiezas a considerar los datos de campo de otras especies, ese club exclusivo de 4 integrantes comienza a desmoronarse. Al cerebro humano le encantan las clasificaciones sencillas. Ante los terrores de la naturaleza, etiquetar a unos pocos monstruos selectos como nuestros enemigos exclusivos nos otorga una reconfortante ilusión de control. Pero la ecología de campo rara vez es tan simple, y el modelo de los 4 grandes de los medios empieza a fallar en nuestra primera comprobación de la realidad. Primero, analicemos a la familia de los osos. En casi cualquier debate sobre fauna peligrosa, el oso polar suele ser el primero en mencionarse. Tiene sentido intuitivo, es el carnívoro terrestre más grande del mundo, y los machos adultos pueden pesar entre 450 y 600 kilos. Viven en un entorno ártico brutal donde su fuente principal de alimento, las focas, varía drásticamente según la estación. En ese desierto helado, cualquier cosa que se mueva parece una comida potencial para un oso hambriento. Sin embargo, los datos de campo cuentan una historia mucho más matizada. Según informes de Polar Bear International, en un periodo de 144 años, entre 1870 y 2014, solo hubo 73 ataques depredadores confirmados en todo el mundo, con un saldo de 20 víctimas mortales. Ahora bien, de esos encuentros, el 88% fueron clasificados como puramente depredadores. Los osos no atacaban por miedo, veían al humano como una fuente de calorías. Pero incluso al incluir los años siguientes hasta el 2024, la cifra total de muertes solo asciende a unas 25. Si analizamos el volumen absoluto, 25 muertes en más de un siglo y medio representan una frecuencia increíblemente baja.
Esto no se debe a que los osos polares sean menos peligrosos de lo que pensamos, sino simplemente a una barrera geográfica. La gran mayoría de su hábitat carece por completo de asentamientos humanos. Esto nos plantea una pregunta obvia. Si el criterio es estrictamente un alto porcentaje de comportamiento depredador activo, ¿por qué el oso polar está en la lista mientras que otros osos son ignorados? En 2011, un estudio publicado en una revista científica sistematizó cada ataque mortal de osos negros americanos desde 1900 hasta 2009. Los resultados: entre los encuentros fatales, el 88% fue clasificado como comportamiento depredador activo. Es una cifra idéntica a la del oso polar. Además, el 92% de los responsables fueron machos solitarios. Lo más importante es que en términos de números absolutos, los osos negros han matado a muchas más personas que los osos polares. El oso pardo también lo ha hecho, aunque su tasa de depredación es significativamente menor, rondando el 11% según un estudio canadiense, ya que la gran mayoría de sus ataques son golpes defensivos o una madre protegiendo a sus crías. El punto no es que los osos polares no pertenezcan a una lista de animales peligrosos. El punto es que si el estándar es la intención depredadora activa, el oso negro americano, con una tasa idéntica y un mayor número de víctimas totales, no tiene ninguna razón lógica para ser excluido. Su ausencia apunta a una lista curada por la imagen que proyectan los medios, y no por datos de comportamiento. A continuación, analizamos el orden de los crocodilios. Si los datos de los osos revelan una omisión en la lista, los de los cocodrilos exponen un problema distinto: estadísticas que se repiten infinitamente sin ser verificadas. En muchos artículos populares e incluso en entrevistas con Forrest Galante, se describe al cocodrilo del Nilo como el más peligroso para los humanos, incluso más que el cocodrilo de agua salada. El argumento que suele acompañar esto es que los cocodrilos del Nilo matan a más personas y por lo tanto son más peligrosos. La cifra que más se menciona es de 1000 muertes humanas al año. Pero si rastreamos ese dato hasta su origen, nos encontramos con estimaciones históricas de las décadas de 1940 y 1950, una época en la que el este de África estaba bajo el dominio colonial británico y las poblaciones de cocodrilos aún no habían sido diezmadas por el comercio de cuero. Autores de la época citaban números similares, pero siempre con una advertencia vital: todavía no poseemos datos fiables y cualquier cifra proporcionada solo puede considerarse una conjetura. Las instituciones científicas modernas ofrecen estimaciones mucho más bajas y realistas. National Geographic calcula unas 200 muertes al año, mientras que otras fuentes mencionan algunos cientos de casos confirmados. La base de datos Croc.org señala explícitamente que las métricas de ataques en África están muy por debajo de la realidad debido a que los registros son inconsistentes entre las distintas naciones. Y es aquí donde los datos de campo modernos desafían directamente la narrativa de los medios. Al compilar los datos globales verificados de los últimos 9 años, las cifras reales pintan un cuadro muy diferente. El cocodrilo del Nilo en África fue responsable de 820 muertes en ese periodo, con un promedio de 91 al año. Mientras tanto, el cocodrilo de agua salada en Asia y Oceanía fue responsable de 1,190 muertes en ese mismo lapso, promediando aproximadamente 132 muertes anuales. Según los datos rastreados sistemáticamente en la última década, el cocodrilo de agua salada, la especie que quedó fuera de la lista viral, es en realidad el que causa una mayor cantidad de muertes humanas que el del Nilo. Dejarlo fuera no refleja la realidad biológica, sino más bien la familiaridad de los medios occidentales con la sabana africana. Finalmente, hablemos de la familia de los grandes felinos, los pantera, donde un verdadero rey desaparece de forma inexplicable. En la lista, tanto los tigres como los leopardos están presentes. Son dos felinos con perfiles devoradores de hombres muy bien documentados, tanto en registros históricos como en la biología moderna. No hay debate sobre su inclusión. Pero ¿qué pasa con el león africano, la pantera leo, que brilla por su ausencia? De hecho, en el episodio de The Makeshift Project, los presentadores afirmaron explícitamente que los leones no cazan humanos de forma activa. Esa declaración contradice directamente más de un siglo de biología de mamíferos. Analicemos el registro histórico. En 1898, durante la construcción de un ferrocarril en Kenia, dos leones machos sin melena, conocidos desde entonces como los devoradores de hombres de Tsavo, acecharon y consumieron sistemáticamente a trabajadores durante 9 meses. El ingeniero jefe del proyecto documentó al menos 28 muertes confirmadas. Cuando los cráneos de estos leones fueron analizados por investigadores en 2009, los datos confirmaron que habían consumido proteína humana. Y Tsavo no es un incidente aislado ni tampoco el peor. En 1991, un enorme león macho conocido como el devorador de hombres de Mfueb aterrorizó el valle del río Luangwa en Zambia.
Este es el león devorador de hombres más grande jamás registrado, matando al menos a 6 personas y paseando de forma notoria con la bolsa de lavandería de una víctima por el pueblo antes de ser abatido. A principios de los años 2000, un león llamado Osoma mató a casi 50 personas en el sur de Tanzania, pero el caso más asombroso de comportamiento depredador sistemático pertenece a la manada de leones de Ñombe. Entre 1932 y 1947, una manada cohesionada que llegó a tener 15 individuos, mató a más de 1.500 personas durante una campaña de terror de 15 años. Este evento se mantiene como una de las peores tragedias por ataques animales en la historia moderna y demostró un rasgo de comportamiento aterrador. La conducta de caza de humanos puede transmitirse de generación en generación como una habilidad de supervivencia de la manada. Los escépticos suelen descartar estos casos históricos como anomalías causadas por heridas o hambre extrema. Y aunque es cierto que una lesión puede desencadenar que un animal empiece a devorar humanos, no se puede usar eso para exculpar a toda una especie, especialmente cuando los datos modernos cuentan exactamente la misma historia. Un estudio histórico liderado por el Dr. Craig Packer, la mayor autoridad mundial en ecología de leones, analizó los conflictos entre humanos y leones en Tanzania. Los datos modernos que descubrió son alarmantes. Entre 1990 y 2004, los leones atacaron a más de 800 personas solo en ese país, lo que resultó en 563 muertes confirmadas. Eso equivale a un promedio de 40 muertes humanas al año en una sola nación de las 26 donde los leones aún viven. El análisis ecológico de Packer reveló que la mayoría de estas cazas ocurrían en noches cerradas y sin luna, donde los leones atacaban sistemáticamente a agricultores que dormían en campos abiertos o a personas que caminaban solas entre pueblos después del anochecer. El motivo en el 100% de estos casos modernos fue puramente depredador. Las estadísticas globales estiman unas 250 muertes humanas al año causadas por leones en todo el mundo. Incluso con un margen de error generoso, la cifra posiciona firmemente al león como una amenaza depredadora activa y constante. Entonces, ¿por qué no están los leones en la lista de los medios? No hay una respuesta científica, probablemente se deba a un sesgo cultural. Tendemos a imaginar a los leones como nobles guardianes y no como depredadores que acechan en silencio. Simplemente, la lista se armó durante un segmento de podcast casual y sin verificar. Al cruzar los datos de los 3 grupos, osos, crocodilios y grandes felinos, emerge un patrón claro. La lista viral de los 4 no está del todo equivocada, pero fue construida sobre la familiaridad mediática y no sobre datos de comportamiento. El nombre que la gente recuerda primero no siempre es el nombre que los datos de campo respaldan. El oso negro americano iguala al polar en intención depredadora pero es ignorado. El cocodrilo de agua salada supera al del Nilo en muertes modernas pero queda fuera. Y el león africano tiene un historial documentado y aterrador de caza sistemática, pero fue negado por completo. Esto nos lleva a la pregunta fundamental. Si la lista de los medios no se basa en una base científica estandarizada, ¿cómo debería ser realmente esa base? Antes de preguntar cuántas especies cazan humanos, debemos responder algo más básico. ¿Qué significa realmente cazar a un humano? Esto no es un ejercicio filosófico vago, es un problema estricto de clasificación conductual, y la respuesta cambia por completo cada estadística que hemos visto. Imaginemos 3 escenarios. Un oso pardo ataca a un excursionista que se acercó demasiado a su madriguera. Una leona abate a un pastor que entró en el territorio central de su manada, y un cocodrilo arrastra silenciosamente a un aldeano bajo el agua mientras recoge agua del río. 3 ataques, 3 especies, 3 motivos psicológicos totalmente distintos. Pero si solo miras el resultado final, ves lo mismo, un humano fallecido. Esta es exactamente la trampa lógica en la que caen los medios populares y es el problema que la ciencia se ve obligada a desenredar. En la biología del comportamiento, un ataque fatal puede estar motivado por al menos 4 razones distintas. Primero, ataques defensivos, cuando el animal se siente amenazado. Es un reflejo de supervivencia sin impulso nutricional. Segundo, defensa materna para eliminar amenazas contra las crías. Tercero, ataques territoriales para expulsar a un intruso. Y finalmente, el ataque depredador. Este es el único escenario donde el animal identifica al humano como alimento válido e inicia un acecho por calorías. Desde un punto de vista biológico estricto, solo esta última categoría encaja en la definición de cazar humanos. Esta distinción no es un tecnicismo, redefine por completo nuestra comprensión.
Como vimos, el oso pardo tiene muchas víctimas, pero solo el 11% de los casos son realmente depredadores. Etiquetarlo como cazador de humanos, basándose solo en el número de víctimas, es un error total de la ciencia del comportamiento. Para resolver esto, un estudio global masivo analizó 3,480 ataques de carnívoros entre 1950 y 2019, estableciendo un marco rígido para aislar el comportamiento depredador real. Para clasificar un ataque como tal, los investigadores deben hallar evidencia de al menos una de 4 conductas: que la víctima fuera movida del sitio original, que el cuerpo fuera ocultado bajo tierra o maleza, el consumo directo, o que el animal fuera visto vigilando los restos. Crucialmente, si un humano muere pero el cuerpo no muestra signos de consumo ni fue arrastrado, el incidente se descarta inmediatamente como ataque depredador, sin importar lo violento que fuera. Todo este sistema se basa en evidencia física observable, no en conjeturas emocionales sobre lo que el animal estaba pensando. Cuando pasas los 3,480 ataques globales por estos filtros forenses, los resultados son reveladores. Solo 1,696 incidentes, aproximadamente el 49%, califican como ataques depredadores genuinos. Estos datos dan un golpe masivo a los medios sensacionalistas, pues prueban que más de la mitad de los encuentros etiquetados como ataques feroces de devoradores de hombres fueron en realidad reacciones defensivas o accidentes territoriales. Los humanos nunca fueron el objetivo. Sin embargo, la verdadera revelación es cómo se desglosan esas cazas por especies. Los datos confirman que el objetivo depredador real hacia los humanos se concentra abrumadoramente en solo 2 familias de mamíferos: los félidos, los gatos, y los cánidos, los perros. Dentro de esas familias, 4 especies dominan los datos como amenazas depredadoras sistemáticas: el tigre, el leopardo, el león y el lobo gris. La familia de los osos aparece en la columna depredadora, pero en una tasa mucho menor, y sus números están muy inclinados hacia los choques defensivos. Esto coincide con todo lo que sabemos del campo. Los osos pardos son defensivos, mientras que los negros y polares tienen una alta intención depredadora, pero sus números absolutos son demasiado bajos para marcar una tendencia estadística global. Entender los datos no se trata de restarle importancia al peligro. Los ataques ocurren, se pierden vidas y las comunidades rurales que viven al límite del mundo salvaje enfrentan riesgos reales. Pero hay un abismo enorme entre gestionar el conflicto humano-vida silvestre usando la ciencia y reaccionar ciegamente ante un mito mediático sobre el monstruo que caza humanos. Esa diferencia, a largo plazo, decidirá si estos grandes depredadores podrán seguir existiendo en este planeta o no. Si crees que hay otro animal que debería estar en esta lista, o si no estás de acuerdo con nuestro análisis, cuéntanos en los comentarios. No olvides darle a like, suscribirte y activar la campana para no perderte nuestras próximas investigaciones a fondo. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.